Bueno, vamos a seguir con la clase. Habíamos hablado del creacionismo y del fijismo. Estas ideas están vinculadas a observaciones de los naturalistas en el siglo XIX, en las que ellos planteaban que las especies habían sido creadas por Dios y por lo tanto no podían cambiar porque eran perfectas. A estas ideas se le van a oponer la idea del transformismo. El transformismo surgió en varias disciplinas, pero uno de los naturalistas que la propuso fue Lamarck. Lamarck estudió los organismos invertebrados, sobre todo el registro fósil, lo amplió y en base a su estudio, lo que él fue descubriendo es que las especies se hacían más complejas eh, a medida que eran más, o sea, desde las especies más antiguas a las más modernas, él veía eh, una clara tendencia de complejidad en las estructuras de las especies. Esto lo llevó a pensar que había especies, o sea, primitivas, de las cuales habían derivado las especies eh, más modernas. Por lo tanto, las especies se transformaban. Y el progreso que él veía era desde especies más primitivas y menos complejas a especies más complejas en las que eran más modernas, las especies actuales. En este sentido, él pensó que entonces las especies se podían transformar, lo cual se oponía a la idea creacionista, y propuso varias leyes, entre ellas la ley del uso y el desuso, con el ejemplo típico, como vemos acá, de la jirafa, donde él plantea que el cuello de las jirafas, en realidad su largo, responde a un cambio en el ambiente. Pasaron de tener un ambiente donde tenían alimento disponible al ras del suelo en un ambiente de sabana donde los árboles eran altos y para llegar a las copas de los árboles tenían que estirar el cuello. Por lo tanto, él creía que debido a este uso del cuello para estirarse y llegar a las hojas eh, más nutritivas que estaban en la copa del árbol, esto es lo que generó que con las generaciones el cuello de las jirafas sea cada vez más largo. Lo que plantea esta ley entonces es que hay organismos que desarrollan características nuevas por el uso frecuente de ciertas partes de su cuerpo. Pensemos si es verdad eso que se cumple hoy en día o no. Em, la segunda, el segundo postulado de su teoría habla de la herencia de caracteres adquiridos. Él afirma que los caracteres adquiridos durante la vida del organismo se iban a transmitir a su descendencia. Por ejemplo, en la clase yo les dije el ejemplo de si yo hago mucho ejercicio físico y desarrollo mucha musculatura, mis hijos tendrán esa musculatura. Nacerán con esa misma característica heredada. Está claro que eso no es así, pero este planteo que él hace comienza a aceptarse la idea de que hay características que se pueden heredar, aunque no sean aquellas adquiridas durante la vida del organismo. Quiero aclarar que en esta época no se conocían los genes, ni la existencia del ADN como tal, ni su estructura. Así que fue una avanzada para su tiempo este tipo de pensamiento. Plantea entonces que hay un cambio gradual en las especies, una evolución. ¿Cuáles son las limitaciones de esta teoría? Bueno, se demostró luego que las especies obviamente no heredan los caracteres adquiridos, sino que hay una carga genética que sí se hereda, pero no lo que se adquirió en la vida. Por lo tanto, esta teoría fue rechazada y obviamente cuando en 1859, que ahora vamos a hablar, Darwin propone su teoría,
es aceptada eh, como cierta en lugar de esta teoría de Lamarck. Sin embargo, él comienza a hablar de la transformación de las especies, lo cual es un avance importante para su tiempo. Cuando hay un cambio en una teoría muy importante, en un cambio en el pensamiento científico, se llama que es un paradigma. Esto fue un cambio de pensamiento donde se pasó de ideas fijistas a ideas transformistas de las especies. Pero les traigo una nota, una noticia, la cual pueden leer después, eh, donde se plantea, es una noticia actual de este año, que en realidad se pueden heredar los traumas durante 3 generaciones. Se hizo un estudio en, en algunas personas que sufrieron el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y se siguió a sus descendientes durante 3 generaciones y se observó que había modificaciones en el ADN, no en la estructura del ADN ni en la secuencia de bases del ADN, pero sí en cómo se expresan esos genes y se observó que hay una tendencia en estas personas a padecer sí, mayor prevalencia de enfermedades mentales, como la depresión o la ansiedad. Esto que nos pone de cara que quizás esta teoría que Lamarck propone que se heredan los caracteres adquiridos no está tan errada. Si bien es verdad que no se modifica el ADN, em, sí se modifica la forma en que se expresan los genes. Y ahora hay todo un estudio, esta rama de la biología, que empezó hace muchísimos años, pero que tiene su auge ahora, se llama epigenética. Si les interesa, pueden googlear y buscar información, porque es muy interesante cómo hoy en día se está avanzando en el conocimiento de que el ambiente puede influenciar, incluso hay estudios sobre algunos agrotóxicos como el DDT, pueden influenciar no la primera generación, sino la segunda o la tercera. Bien. Esto era una noticia que quería contarles que me parece que es interesante. Vamos a Charles Lyell. ¿Por qué Lyell es importante? Él, también del siglo XIX, un naturalista, un geólogo, aunque no había disciplinas en esa época, los naturalistas estudiaban todo junto, pero bueno, era geólogo, publica sus principios de geología en 1830 y propone una teoría que se llama uniformista, yo se las conté antes. La teoría uniformista propone que la Tierra presenta procesos geológicos que son lentos, constantes, y esos cambios son acumulativos. Esta mirada sobre cómo se forma el paisaje geológico de la Tierra inspiró a Darwin para plantear su teoría de la evolución. Por eso se los traigo, o sea, hubo un conjunto de teorías, incluso Darwin tomó la teoría de Lamarck también, que llevaron a que Darwin pueda formular sus ideas. Bien, vayamos a Darwin. Darwin realiza un viaje en el Beagle. Él iba a estudiar medicina y decide estudiar, bueno, ser naturalista, ir a estudiar la naturaleza, las especies, y entra al Beagle como un naturalista. En general, los barcos llevaban naturalistas como parte de su viaje. Observa la flora y la fauna en diferentes regiones, sobre todo en Sudamérica. Pasó por la Patagonia y encontró fósiles de perezosos gigantes en comparación con los actuales. Vio cómo cambiaban de una costa a la otra las especies. Entonces empezó a registrar, sobre todo en las Islas Galápagos, cómo influenciaba el ambiente en que esas especies sean distintas, ¿no?, a las de otros lugares. Además de ser influenciado por la teoría de Lyell, también él toma la teoría de Malthus, de que era un matemático Malthus que proponía que la población humana crecía más rápido que los recursos y que se llega a una capacidad de carga, se llama, en la que los individuos consumen todos los recursos y ya no hay recursos disponibles para todos. Eso lleva a una competencia por los recursos y sobreviven los más aptos en ese momento, que logran obtener ese recurso. Esta, esta teoría, que en ese momento se usó
de forma no apropiada para hablar de, bueno, de eliminar a personas en realidad, porque, porque era demasiada la población de la Tierra. Darwin la toma y con esto propone su teoría de la selección natural. Es importante entender que la teoría de Darwin corre totalmente la participación de un ser divino que crea las especies y le da un mecanismo a la naturaleza para la aparición de las especies nuevas. Como hablamos antes en el creacionismo y fijismo, a veces los alumnos vienen con estas teorías creacionistas. En mi caso les conté el ejemplo de que me pasó varias veces recibir en primer año eh, algunos chicos que venían con estas ideas desde el colegio, más allá de la religión que sea, vienen con esta mirada y les cuesta incorporar la teoría de la selección natural. Hay algunas religiones que tampoco la aceptan, pero como vimos en la noticia sobre el Papa Francisco, la Iglesia Católica obviamente asume y toma estos mecanismos y los incorpora o sea, incorpora la ciencia a su fe. Es importante generar en los chicos el juicio crítico y a la vez que no les sea chocante, que puedan incorporar a sus creencias estos conceptos y no se sientan violentados, ¿no? Bien. em, Darwin propone entonces que las especies, como vimos lo que contaba de Malthus, ¿no? Los más adaptados, o sea, los que logran sobrevivir en ese ambiente y reproducirse, van a ser los que van a dejar descendencia y por ende sus, sus caracteres van a ser transmitidos a la generación siguiente. Aclaremos que estos cambios son lentos y graduales en millones de años. Con los millones de años o miles de años, estos cambios van a ser notorios en la población. Recordemos que población es un conjunto de organismos de la misma especie. En 1859, él publica su libro, El origen de las especies, revoluciona la biología y desafía las ideas preexistentes del fijismo y el creacionismo. ¿Por qué revoluciona la biología? Porque esta teoría es central, explica toda la diversidad en la Tierra y fue transversal a muchas disciplinas. Aunque Darwin no fue el primero en proponer que los organismos evolucionan, como vimos, hasta su abuelo, Erasmus Darwin, ya había propuesto que las especies cambiaban. Sí, lo que él logró fue acumular una cantidad importante de evidencia con su viaje, sus observaciones, su capacidad de observación y las ideas que él iba escuchando y profundizando, como las de Malthus o Lyell. Él propone entonces, es el primero que propone un mecanismo válido por el cual ocurre la evolución, o sea, el cambio de las especies. Em, Seguimos. Una de las observaciones más importantes que hizo fue la observación de los pinzones de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos tienen muchas pequeñas islas con distintos tipos de ambientes. Y lo que él notó es que, según el ambiente de la isla, cambiaba la estructura, por ejemplo, del pico del pinzón. Por ejemplo, los pinzones con picos pequeños eran ideales para un ambiente donde abundaban los insectos y las semillas pequeñas, los picos más grandes y fuertes donde tenían que romper semillas más grandes y duras, y picos delgados y finitos para alimentarse del néctar de las flores en otra isla. Esto le dio a entender que por los millones de años seguramente algún pinzón había emigrado a otra isla y los caracteres que por azar surgieron, por ejemplo, como dije antes, el pico más finito, permitió sobrevivir a esos pinzones y con los millones de años pasaron esta característica a su descendencia y los pinzones de esa isla tenían por eso el pico más finito, porque es lo que le permitió, el carácter que le permitió sobrevivir en ese ambiente. Bueno, del viaje de Darwin ya hablamos, pero alguna importancia es que recopiló miles de especímenes, observó la diversidad de vida
en los distintos ambientes, como hablamos recién, em, en, sobre todo en las Islas Galápagos. El libro El origen de las especies en 1859 se considera que allí surge la biología evolutiva como disciplina, en realidad. Em, Wallace también lo estaba por publicar y Darwin le gana en el tiempo y publica el primero el libro, pero por eso la teoría a veces se conoce como teoría de Darwin y Wallace, en honor a él que también estaba por publicarlo y había recolectado y llegado a las mismas conclusiones que Darwin. ¿Cómo es el mecanismo de selección natural entonces? Para repetir un poco y quedarnos con las ideas más importantes. Hay descendencia con modificación. Toda la diversidad biológica actual deriva de una primer forma de vida ancestral a partir de la que evolucionó eh, en distintos linajes, se llaman, em, que iban separándose de su ancestro y surgían especies con características nuevas. La evolución entonces es un proceso en donde hay una modificación de formas ancestrales a formas derivadas y la descendencia va teniendo características distintas de acuerdo a cómo el ambiente selecciona esa característica o no, según el ambiente que les toca, en el que les toca desarrollarse. Los mecanismos de evolución, eh, es importante, estos son mecanismos mecánicos, materiales. No hay ningún concepto creacionista en su teoría. Y él toma la herencia de caracteres adquiridos de Lamarck, rechaza que el ser vivo busca el cambio, busca la supervivencia. No hay una intención de cambio en los seres vivos. No es que la jirafa, porque quiere estirar su cuello, logra tener el cuello más largo. Simplemente toma el concepto de que se heredan los caracteres, o sea, que la descendencia hereda los caracteres, pero no que lo hacen porque quieren hacer sobrevivir, sino simplemente porque el ambiente elige a los que son más aptos para hacerlo. Hay varios ejemplos de selección natural. Nosotros vamos a ver el de la polilla moteada, que lo que vamos a conocer es la coloración. Algunos conceptos que les aparecen en el texto son, el texto de Curtis, hablan de genotipo y fenotipo. Bueno, fenotipo es lo que se puede ver y genotipo es los genes que tiene esa especie. En este caso, el fenotipo es polillas blancas y polillas negras. Hay dos fenotipos. O perdón, el fenotipo es color de la polilla, de las alas, y en este caso hay dos variantes, eh, blanca y negra. El ambiente es un bosque contaminado y lo que ocurre es que las polillas oscuras se van a camuflar mejor en la corteza llena de hollín de los abedules y por lo tanto sobreviven. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Otro ejemplo es el caso de los antibióticos. Sabemos que no está, hay una cierta eh, bajada de la OMS de que no se puede sí, automedicar ni medicar en exceso antibióticos y tiene que ver con el uso excesivo de estos, la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos. Eh, Esto no tiene que ver porque la bacteria quiere sobrevivir, sino que eh, las bacterias, hay algunas que por azar mutan y tienen características que las hacen resistentes al antibiótico, y al morir todas las que son susceptibles al antibiótico, con el tiempo, al reproducirse las que sobreviven, que son resistentes, toda la población de bacterias se hace resistente y ya el antibiótico no tiene efecto. El peligro de esto es que surjan muchísimas bacterias más resistentes y no se llegue a tener un antibiótico efectivo frente a las infecciones. Por eso la la idea es no automedicarse y que los médicos no mediquen antibióticos porque sí.
Bien, hablamos de algunos conceptos de genética recién, genotipo y fenotipo. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría sintética de la evolución, que es la teoría de Darwin, que incorpora los conceptos de herencia y de genética que se conocieron después del siglo XIX. En esa época, el padre de la genética, Mendel, propone varias leyes y se empieza a investigar, y a partir de ahí un montón de avance en lo que es el área de la genética. Lo que incorpora la teoría sintética en relación a la teoría de la evolución es que las poblaciones van a tener variabilidad genética. Los caracteres están asociados entonces a genes. Estos genes distintos, muchos genes distintos, también tienen a su vez variantes dentro de los mismos genes que se llaman alelos. Por ejemplo, en el caso de la polilla, tenemos para el gen color de las alas dos variantes, blancas y negras. El azar, porque acá no hay ninguna dirección, no es que las especies quieren sobrevivir, el azar permite que aparezcan por mutaciones, que son cambios en la estructura del ADN, en los pares de base, en el código genético, aparecen mutaciones, o sea, cambios que pueden ser neutros, beneficiosos o negativos. Si son beneficiosos para la especie, estas variaciones son seleccionadas por el ambiente. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la polilla a continuación, donde al cambiar el ambiente a árboles que son de corteza negra porque se llenaron de hollín, este ambiente va a seleccionar ahora a la variante que tiene las alas negras. ¿Por qué? Porque hay una presión del predador y se camuflan frente a esta presión del predador. Los pájaros no las ven a las polillas y no se las comen. El ambiente entonces va a seleccionar al carácter o la variación más apta para ese ambiente. Sobreviven, son aquellos que sobreviven los que van a poder reproducirse y dejar descendencia. Con las generaciones va a haber un cambio y por lo tanto una evolución en las especies. Es el caso, esto lo vemos en las polillas ahora a continuación, pero el caso de cómo deriva, por ejemplo, del mono, de un primate, el ser humano. Con los millones de años eh, se van diversificando las especies y los cambios se van acumulando y son graduales, pero se forman nuevas especies. ¿Cuándo se considera que hay una nueva especie? Cuando los individuos de esa especie, cuando se reproducen con el ancestro, no son fértiles los hijos. Es el caso bien conocido de la mula. El caballo y el burro se reproducen y dan como resultado una mula que es un híbrido que no se puede reproducir. Por lo tanto, el burro y el caballo son especies distintas. Eso es el límite que nos permite definir si son o no dos especies distintas o no, o siguen siendo de la misma especie con distintas características. Quería aclarar también que hay una idea errónea de que la evolución, siempre las especies sobreviven y se van perfeccionando, lo cual no es así. Hay muchas especies que se extinguen y no hay una idea de progreso en la naturaleza, ya lo vamos a ver. Volvamos al caso de las polillas. Las polillas, este estudio se hizo en 1850 en Manchester, Revolución Industrial en Inglaterra. Las polillas eran de color blanco y había una variación en el gen para el color de alas de la polilla. En este caso eran blancas y negras. Obviamente la población mayoritaria era blanca porque se camuflaban y pasaban inadvertidas para los predadores, los pájaros, las blancas y las negras estaban más expuestas. Eh, Acá la presión selectiva se llama, está dada por los predadores que van a consumir a las polillas negras. Por lo tanto, las que sobreviven son más, en mayor medida cantidad las blancas, se reproducen y dejan descendencia. Pero ¿qué pasó? Después de 50 años, el tronco de los abedules estaba lleno de hollín y cambia a color negro como se ve acá. Este cambio genera que
no se puedan camuflar las polillas blancas, sino las negras, y lo que se observó es que hubo un cambio en la frecuencia de este alelo, que llamamos esta variación en la población. La mayoría, el 90% de la población, ahora era de color negro, polillas negras contra el 10% de blancas. ¿Por qué? Porque el ambiente cambia y la presión selectiva de los predadores va a ir a consumir las polillas blancas. Con el tiempo y las generaciones, la característica que heredan es el color que les permite sobrevivir, por lo tanto son la mayoría de color negro. Acá les traigo esta imagen. Esta imagen está en muchos libros de texto, pero es un error muy común sobre la evolución. Pensar que hay un proceso que consiste en un progreso que es continuo, lo cual se demostró que no siempre es así. Hay procesos de evolución eh, que son rápidos y cambios bruscos. Eso se conoció después, ¿no? Pero también hay un error en pensar que hay un progreso, como si nosotros fuéramos los seres vivos más evolucionados frente a los monos, lo cual tampoco es verdad. ¿Quién es más evolucionado? Aquel que sobrevive y permanece en su ambiente. Entonces, no hay en este sentido que el ser humano sea el más evolucionado de todas las especies, ¿no? Es un cambio que tiene que ver con algo mecánico, un cambio de frecuencias alélicas, dice ahí, ¿no? ¿Qué son las frecuencias alélicas? Lo que vimos recién. En el caso de las mariposas es un cambio en las frecuencias. Ahora hay mayor preponderancia de las frecuencias alélicas para el gen color de polilla negra, ¿no? Em, y también esta idea de que em, el cambio es lineal, no es lineal, no es una sucesión de pasos detenidos y lento hacia el cambio. No es una progresión lineal, hay casos que sí y casos que no. No hay una dirección ni una intención de cambio en la naturaleza. Eso es importante, es un mecanismo material. Entonces, la evolución, esto es importante en la enseñanza de la evolución biológica y el progreso. Eh, la evolución es un proceso natural, es gradual en algunos casos, en otros se descubrió, como les dije, que no. Hay otras teorías que hablan, la teoría saltacionista, que habla de que hay cambios bruscos, evolutivos. Si bien la de Darwin propone que es gradual y lenta, se descubrió que no es así en todos los casos. El segundo punto de síntesis de lo que estuvimos charlando es la adaptación, el concepto de adaptación. Acá les puse los organismos evolucionan para adaptarse a su entorno y lo taché porque el para adaptarse está mal redactado. Lo que estamos dando ahí es una intención del individuo, del organismo, para querer sobrevivir y cambiar, lo cual no es así. Eh, no hay un fin predeterminado en la evolución, simplemente una población de organismos de la misma especie, en este caso vemos el ejemplo de las jirafas, son seleccionados los individuos más aptos, que son los que tienen el cuello más largo. Esos son los que sobreviven porque logran llegar a su alimento, se reproducen. Esta característica, algunos de sus descendientes la van a heredar y por lo tanto, con el paso de las generaciones, vamos a tener individuos con el cuello más largo. Pero no hay una intención de querer adaptarse al ambiente. Hoy en día, la postura de que la evolución es un proceso de creciente adaptación para llegar a una perfección en la naturaleza es muy criticado em, porque vemos que en realidad no es así. Ya lo vamos a ver más adelante, pero simplemente es un mecanismo en que las especies logran sobrevivir o no, se extinguen, porque también es importante entender que no todas sobreviven ni se llega a una perfección. Ya lo vamos a charlar. El tercer punto, les trajo una orquídea. em, la evolución genera una amplia variedad de formas de vida y no un progreso lineal. La selección natural lo que permite es una diversidad biológica donde las especies
van diferenciándose de su ancestro y van ganando características distintas que les permiten adaptarse a su ambiente. El caso de la orquídea es interesante porque además está la coevolución con su polinizador, que la flor de la orquídea tiene la misma forma que la hembra del polinizador. Entonces el polinizador se acerca para copular y ahí poliniza a las orquídeas. Es una coevolución, o sea, hay un, una alianza con otra especie, en este caso que le permite sobrevivir y reproducirse a la orquídea, pero no es una intencionalidad. En este sentido podríamos pensar que es una especie super evolucionada, y otros, nada, y alguien que tiene una mirada errónea sobre la evolución podría pensar que el ser humano es más evolucionado porque tiene el razonamiento, pero no es así. Las orquídeas están súper adaptadas a su entorno, a tal punto de que solamente hay un polinizador que puede eh, fecundar a la flor, ¿no? Que puede llevar el polen para fecundar a la flor. Bien, no sé si se entendió, pero lo importante es no pensar que hay un progreso lineal hacia la mejora de la perfección, simplemente es una diversidad de vida donde cada especie se adapta al entorno que le toca vivir. Otro concepto, el último equivocado, es esto, ¿no? Que el ser humano es la cumbre de la evolución. eh, la idea de progreso, de que somos la cumbre de la evolución, está totalmente errado. No es así. Como dije antes, una orquídea es una especie totalmente adaptada a su entorno, a su ambiente, y podríamos pensar que eso es la cumbre de la evolución, no los seres humanos. Bien, para profundizar un poco en el concepto de adaptación y ir cerrando lo que estamos charlando, em, vamos a ver algunas definiciones no históricas. O sea, ahora vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, en el 79 Bock propone que la adaptación es una característica de un organismo la cual interactúa operacionalmente con algún factor del ambiente de manera tal que el individuo sobrevive y se reproduce, que es lo que estuvimos charlando hasta recién. Algún factor del ambiente, en el caso de las polillas será el color de los troncos del ambiente donde ellas viven, interactúa con esta población y algunos individuos sobreviven y son los que se logran reproducir y pasar esa característica a la generación siguiente. De Male, la adaptación es una mayor eficiencia ecológico-fisiológica, o sea, reproductiva, de lograr sobrevivir y dejar descendencia, que la que es adquirida por otros miembros de la población, o sea, son los que logran pasar sus características a la generación siguiente porque logran reproducirse. Y Reeve y Sherman proponen en el 93, una adaptación es una variante fenotípica, como vimos, fenotípica es una variante observable, el genotipo son los genes, pero el fenotipo es lo que se ve, lo que se expresa de ese gen, que resulta en el más alto éxito reproductivo entre un conjunto específico de variantes en un determinado ambiente. En un tal ambiente, estas son las variantes más exitosas y son las que logran reproducirse. Pero si cambia el ambiente, como pasó con las polillas, no son más las exitosas, son exitosas otras. ¿Cuáles son las definiciones históricas? La primera definición de Gould dice que la adaptación es toda aquella característica construida por la selección natural para su función actual. Acá se llaman históricas porque están tomando em, la historia de la evolución, ¿no? De esa característica particular. Eh, por ejemplo, las plumas de las aves. Ahora vamos a ver el caso de las plumas de las aves. Eh, Exaptación es toda aquella característica construida originalmente para algún otro rol distinto del actual. Les decía yo el caso de las aves. Se sabe que en los dinosaurios las plumas pueden haber surgido como una forma de regular la temperatura, no para volar. De hecho, hay fósiles que no eran voladores y tenían plumas. Se sabe que no volaban esos dinosaurios. Por lo tanto, podríamos pensar que las plumas de las aves son una exaptación, o sea, una característica que cambió su funcionamiento durante la evolución y se usó luego, por ejemplo, para volar
y a partir de ahí todo el linaje de las aves, a partir de su ancestro común, se diversifica, pueden llegar a distintos ambientes y van seleccionándose distintas características que da como consecuencia la gran diversidad de aves que hay hoy en día en nuestro planeta. ¿En qué concluimos con esto? La adaptación es el término que se utiliza para hablar de las dos, de la adaptación y la exaptación. Hay una crítica al concepto de exaptación y adaptación porque lo que se empieza a confundir es el producto con el proceso evolutivo para llegar a esa característica, ¿no? Y al principio, en el caso de los dinosaurios, se sabe o se pudo llegar a la conclusión de que las plumas no tenían la función para volar, sino para regular la temperatura, por ejemplo. Pero es difícil llegar a este conocimiento. En muchos casos no se conoce para qué era una característica. Pero lo interesante de esta postura, de estas definiciones históricas que toman en sí la historia de cómo se llegó a tener esta característica particular, en este caso las plumas de las aves, es que podemos pensar que la evolución toma lo ya construido y seleccionado para otras funciones, hace lo que puede con lo que tiene la naturaleza, ¿no? Em, y tiene sentido esto, porque durante el proceso evolutivo hay características que van a quedar acumuladas y no tienen una función para el nuevo ambiente en el que se está desarrollando esa especie, y la evolución quizás luego la toma, em, digo, la naturaleza, ¿no? Se selecciona esa característica porque hay una necesidad y luego de la acumulación de distintos cambios, esa característica funciona positivamente y permite que esos individuos se reproduzcan y dejen descendencia. Entonces, ¿qué es la adaptación? Para cerrar, la adaptación es un carácter eh, de un organismo que le permite, como vimos antes, reproducirse y dejar descendencia. Y por lo tanto, ese carácter va a prevalecer en la población actual que logra sobrevivir. Hay que distinguir muchísimo cuando enseñamos estos conceptos de adaptación con la aclimatación, que es distinto. La aclimatación es un cambio rápido en la fisiología del organismo. Por ejemplo, cuando subimos una montaña y nuestro cuerpo se aclimata a la falta de oxígeno. En el caso de la evolución, la adaptación es un cambio que requiere acumulativo durante generaciones eh, en el genoma de esta especie que luego le permite sobrevivir en el ambiente. Como vemos, es muy distinto a la aclimatación. Es importante que quede claro en nuestros alumnos la diferencia. Bien. Por último, les quería leer este texto del Curtis que dice lo siguiente. Otra de las críticas planteadas apunta a cuestionar la omnipotencia de la selección natural, es decir, ¿puede la selección natural, actuando en forma constante, perfeccionar crecientemente las características de las especies hasta llegar a producir adaptaciones óptimas? Esta es la pregunta de fondo. La respuesta de los críticos es un no rotundo. Esto es actual. Hoy en día, ¿se piensa que es así? No. La selección natural no hace lo que quiere, sino lo que puede. Es un poco lo que les decía recién, ¿no? Si la selección natural, operando a través del cambio en las frecuencias génicas, acuérdense las frecuencias de los alelos, ¿no? La frecuencia de polillas negras y blancas, por ejemplo, fuera el único proceso capaz de explicar la diversidad de la vida, las posibilidades serían muy limitadas. Lo que implica esto es que hay otros factores interviniendo en la evolución de las especies. La selección natural no es el único factor. Si bien toda adaptación es una característica organísmica, o sea, de un organismo, ¿está bien? Que se establece gradualmente, acordémonos que son millones de años de cambios graduales, mediante un proceso de selección natural que permite acumular las pequeñas variaciones favorables, o sea, que permiten que esa especie sobreviva en ese ambiente, es necesario comprender que no toda característica de un organismo representa una adaptación. No toda característica va a ser una adaptación al ambiente. Hay características que simplemente son las que quedaron en el proceso evolutivo y muchas veces no tienen una función.
Bien, con esto cerramos adaptación y evolución. Cualquier duda, me preguntan.